Antropología. La defensa de los derechos humanos en el mundo. Beatriz Pérez Galán, profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía. Mi nombre es Cristina Serrano Mesa. Actualmente estoy residiendo en Rivas y he nacido en Madrid y bueno, pues estoy buscando a una hermana que nació en la antigua maternidad de Santa Cristina el 6 de diciembre de 1956. Yo busco a un hijo gemelo que nació el 1 de abril de 1974 en la residencia Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. O sea que tú tuviste dos gemelos, sí, y fue un uno parto gemelar. se sí. quedó contigo y el otro no Sí. sabes dónde está. No, el otro no sabemos dónde está. Busco a mis hijas gemelas, las primeras que parí, cuando tenía 22 años, recién casada, y nacieron el día 11 de diciembre de 1980 en la maternidad de Barcelona. Pues soy Isabel Regañas Ordóñez. Quería contar la historia sobre el tema de bebés robados. Soy víctima, así lo pienso, y quería pues contarlo para que la sociedad se conciencie y a ver si por favor nos pueden ayudar un poco. Esto que nos pasó a nosotros le pudo pasar a cualquier otra persona y queremos pues eso, ayuda, porque llevamos ya muchos años de sufrimiento y queremos que la sociedad nos pueda ayudar. Cuéntanos a quién estás buscando. Pues yo estoy buscando a mi primera hija, que nació en Zafra, provincia de Badajoz, el día 9 de noviembre de 1976. Mi hija nació en la maternidad de la Seguridad Social de Zafra. Morenita, no te asustes con mi pena, que las lágrimas que corren riegan a la hierba buena. Duerme, mi niña, duerme, la luna te mira, tu madre te quiere. Y cuando llegue la mañana y esta boca que te canta se abrirá en una sonrisa y florecerá en tu cara. Duerme, mi niña, duerme, la luna te mira, tu madre te quiere. Los relatos de Cristina, Izaskun, Adelina e Isabel, con los que abrimos este programa, proceden del archivo Maternidades Robadas. Este archivo, disponible en Internet, recopila testimonios audiovisuales y documentación sobre la desaparición de recién nacidos en hospitales públicos y privados de España durante la dictadura y los primeros años de la democracia. En este archivo, las víctimas, madres, padres, hermanas, hermanos, hijos e hijas de desaparecidos, describen su incesante búsqueda, detallan sus denuncias y peticiones de investigación y explican su trabajo de activismo social y político. Esta iniciativa forma parte del proyecto Mujer y Memoria, dirigido por Arantxa Barrachero y desarrollado por el equipo de archivos digitales de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, con apoyo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. El movimiento memorialista en el Estado español, al que hemos dedicado otros programas de radio y de televisión de Canal UNED, tiene un componente de género que no siempre ha sido visibilizado. Al respecto, dice la historiadora y feminista Emilia Barrio, de la Universidad de Granada, que las luchas lideradas por las mujeres tanto en la Segunda República como en el franquismo siguen siendo desconocidas, o en el mejor de los casos, cuando aparecen, son tratadas como hechos aislados. Es decir, se narran como logros de mujeres individuales, heroínas,
mas no como resultado de luchas colectivas. Discursos que siguen naturalizando el papel de las mujeres que aparecen como hijas, madres, esposas y hermanas, mas no como protagonistas. Comprender las formas de violencia específica contra las mujeres en la historia reciente de nuestro país requiere entenderlas en el marco de discriminaciones más amplias de género. Castigos y violaciones de derechos humanos que incluyen la violencia sexual, física, psicológica y ginecológica, que se ejerce contra las mujeres, no solo por su lucha política, sino también por el delito consorte, es decir, por ser familiares de hombres con ideas contrarias al régimen. Sin duda, uno de los crímenes de la represión franquista, la dictadura y la transición que continúa impune hasta la actualidad y que responde de forma ejemplar a esta discriminación de género que atenta contra los derechos de las mujeres, es el de la sustracción ilegal de menores, el llamado robo de bebés, que se produjo durante más de 50 años desde el final de la guerra y hasta 1993, cuando tenemos documentado el último caso. Este crimen olvidado ha regresado de nuevo a la agenda política el pasado mes de marzo, a partir del proyecto de ley presentado al Congreso y del último informe de Amnistía Internacional, Tiempo de verdad y de justicia, vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados. Para hablar del robo de bebés en el Estado español y de la memoria democrática desde una perspectiva de género, contamos con dos invitadas. Soledad Luque es profesora de las universidades de Middlebury, Duke, Carlos III y de la Fundación Ortega Marañón. Es especialista en el estudio e investigación del robo de bebés desde una perspectiva de género y es presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Buenos días, Sol. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días y muchísimas gracias a vosotras. Es un placer estar aquí. Contamos también con Carmen López López. Carmen es periodista en Amnistía Internacional España y ha sido colaboradora del informe sobre bebés robados. Carmen, bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien, un placer estar aquí con vosotras. Bueno, muchas gracias a las dos por participar en este programa. Vamos a empezar, si os parece, hablando del informe de Amnistía Internacional para introducir el tema. Carmen, cuéntanos, por favor, desde cuándo Amnistía Internacional documenta e investiga los crímenes de bebés robados en el Estado español y un poquito cómo se realizó este informe, la cocina del informe, quiénes colaboraron, cómo lo habéis hecho. Pues mira, Amnistía Internacional lleva trabajando violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo pues desde hace más de una década. Y también hablábamos en estas investigaciones, empezaba ya a salir el tema de bebés robados. Por 2016 empezamos a investigar un caso, el caso de Ligia Ceballos Franco. Ella es una mujer de nacionalidad mexicana que, como se descubrió más adelante, pues había nacido en Odore, en Madrid. Se fue con una familia mexicana que la inscribió como hija biológica. Era un caso aparentemente claro de posible sustracción de bebé. Amnistía Internacional investigó este caso y junto a Ligia presentaron ante la Procuraduría General de la República Mexicana el caso, que fue admitido en 2017, convirtiéndose México en el segundo país que investigaba un tema de franquismo fuera de España. El otro país es Argentina, y con la causa argentina, que investiga diferentes violaciones de derechos humanos, pero también contempla el tema de bebés robados. Después del caso de Ligia, y un poco por la dinámica del trabajo que estábamos llevando ya, vimos que era necesario empezar una investigación sobre este tema y arrancó la investigación en 2018. Ha sido una investigación larga que ha tenido algún retraso debido sobre todo a la pandemia y que es una investigación que se ha centrado en 5 comunidades autónomas: Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana, Euskadi y Cataluña. ¿Y por qué estas 5 comunidades autónomas? Porque nos habíamos encontrado que el 81% de las diligencias de investigación emprendidas por Fiscalía en relación con la sustracción de bebés pues se producían en estas comunidades autónomas. Ha sido, pues como os podéis imaginar, un proceso muy largo. Hemos mantenido entrevistas con 109 personas inmersas en procesos de búsqueda,
con diferentes asociaciones que están trabajando y denunciando este tema, con diferentes instituciones, pues desde Fiscalía General, Fiscalías Provinciales, Servicio de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia, organismos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, la Conferencia Episcopal, actores que de alguna manera están vinculados a este tema. Y bueno, pues como os podéis imaginar, ha sido un proceso muy largo, muy duro, pues porque también los testimonios y el dolor de las personas que nos han estado contando su experiencia y su vivencia, pues hemos intentado reflejarlo en el informe que hemos sacado porque nos parece fundamental y bueno, ha estado ahí, ¿no? En el informe se señala que se trata de desapariciones forzadas. Hay muchos indicios para hablar de desapariciones forzadas y de crímenes de lesa humanidad. Quizás nos puedes contar un poco de forma resumida cuáles son las conclusiones a las que llega este informe y las violaciones de los derechos humanos que se contemplan en estos casos. Pues las violaciones de derechos humanos que se contemplan en el caso de bebés robados, principalmente hemos encontrado 3. Como decías, pues hemos visto fuertes indicios de existencia de casos en los que se dan los 3 elementos necesarios que establece el derecho internacional, pues para considerar que estamos ante casos de desaparición forzada, que son la sustracción del bebé, la con autorización, participación o aquiescencia de agentes del Estado, en este caso serían maternidades, hospitales, casas cunas, las instituciones de beneficencia, médicos, enfermeras, religiosos, empleados de cementerios. Y luego la tercera de las condiciones, pues la negativa por parte de las autoridades para revelar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas. Con independencia de que se trate un caso de desaparición forzada o no, el Estado tiene la obligación absoluta de investigar este tipo de delitos. Y este tipo de delitos no prescribe hasta que se esclarece la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y se les garantiza la posibilidad real y legal de establecer su verdadera identidad. La segunda de las violaciones de derechos humanos que hemos encontrado, en el caso de los hijos e hijas que buscan a su madre biológica, y que coinciden con lo que señalan diferentes mecanismos internacionales, pues es que se ha vulnerado el derecho a la protección de la vida familiar. Y esto incluye pues el derecho a la identidad, a la nacionalidad, al nombre y a tener unas relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Y luego el tercer punto que ya señalaba de alguna manera antes, pues es el impacto emocional y psicológico que estas violaciones de derechos humanos están teniendo y que llegan hasta hoy en las personas que están buscando. Es un dolor que acompaña el proceso de búsqueda, tanto de hijos e hijas que buscan a sus madres, como de madres u otros familiares que buscan a sus familiares. Pues el impacto emocional y psicológico en quienes buscan, la falta de respuesta y la impunidad no hacen más que incrementarlo. Y esto hay organismos internacionales que lo han definido pues como casos de tortura y malos tratos por parte del Estado al no dar esas respuestas. En términos de cifras, para que las personas que nos escuchan entiendan la dimensión de lo que estamos hablando, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el reflejo en términos concretos? ¿Cuántos casos reportados? ¿Cuántos casos resueltos? ¿Cuál es la situación de impunidad en la que nos estamos refiriendo, a la que nos estamos refiriendo? Pues la verdad es que no existen demasiados datos oficiales y es difícil, primero, estimar el número de personas que podrían haber sido víctimas de esta práctica. Durante bastante tiempo se ha manejado un dato de la Audiencia Nacional del auto de Garzón en el que se señalaba que en España se propició entre 1937 y 1950 una desaparición, entre comillas, legalizada de menores de edad con pérdida de identidad. El número no está determinado, pero sí que engloba, por un lado, los niños y niñas que estuvieron tutelados por el Estado y, por otro lado, los que fueron repatriados después de finalizar la guerra civil, que salieron de España pues para no tener que vivir esa guerra, y al repatriarse no siempre se garantizó que fueran devueltos a sus familias. Por datos de la época podríamos estar hablando en torno a 40.000, 50.000 menores tutelados por el Estado. En cuanto a cómo van las investigaciones y cuántos procesos hay en marcha o están intentando buscar justicia, pues para hacernos una idea, Fiscalía entre 2011
y 2019 abrió 2.138 diligencias de investigación. De estas, solo 526 llegaron a juicio. Ninguna de ellas se llegó a juicio en 2019, tampoco en 2020. Y del total de las diligencias de investigación tramitadas por la Fiscalía General del Estado, solo una, que se inicia en Barcelona en febrero del 2020, permanece abierta. A finales de 2020 también se presenta una denuncia colectiva de 56 casos ocurridos entre 1952 y 1987, también en diferentes comunidades autónomas, que aún no hay un pronunciamiento sobre ellas. En general, no se soluciona. La mayor parte de las causas se archivan, y se archivan sobre todo porque son tratadas como delitos, como cualquier delito normal que tiene un periodo de prescripción. Los delitos, como se están afrontando estos temas, son, pues, por ejemplo, falsificación de datos o sustracción de bebé, pero son delitos que se abordan de manera individual, lo que hace que muchos de los juzgados consideren que después de X años estos delitos han prescrito. También prescriben pues porque muchas de las veces las personas que podrían estar implicadas pues han fallecido. Entonces, estos son otro de los argumentos que utilizan los juzgados pues para archivar estas causas. Y luego la falta de investigación también. No siempre las investigaciones son adecuadas por parte de los juzgados, no son rigurosas, no se profundiza. Las familias se están encontrando con montones de obstáculos que los juzgados no solucionan o no abren. Para ilustrar uno de estos casos, para ilustrar esos obstáculos y esa situación de stand-by legal o invisibilización, diría más, Sol, ¿nos podrías, por favor, compartir tu caso concreto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, nuestro caso, lo cierto es que se asemeja muchísimo a los otros miles casos, ¿no?, que comentaba Carmen. Yo nací con un mellizo, nacimos el 25 de enero de 1965 en la maternidad de O'Donnell, en Madrid. Al ser un parto gemelar, pues uno de los dos, en este caso mi hermano Francisco, nació con menos peso. Obviamente estoy contando la versión oficial, ¿no?, lo que nos dijeron, lo que dijeron a mi familia. En aquel momento lo llevaron a la incubadora después de nacer y estuvo varias semanas. Durante esas semanas, tanto mis padres como mi hermano mayor, que ya era un adulto, claro, en total somos 10 hermanos, te puedes imaginar, desde nosotros dos, los pequeños, hasta el mayor, pues había 21 años de diferencia. Entonces mi hermano mayor, como hombre ya adulto, pues acompañaba fundamentalmente a mi padre, a mi madre en los días de visita. Durante ese tiempo, pues los informes, las notificaciones que le daba la monja que estaba al cargo de las incubadoras, que en aquel entonces eran religiosas las que estaban en las plantas de incubadoras, pues los informes que daban eran bastante satisfactorios. Francisco iba aumentando de peso, iba recuperándose, hasta llegar un día que, bueno, le comunican que en nada de tiempo pues podrán llevárselo a casa. En la siguiente visita, que en esta ocasión fue solo mi padre, ahí se le comunican que el bebé ha fallecido. No dejan ver el cadáver de ninguna de las maneras, porque la excusa que le ponen, que le dicen es que está en el depósito, que bueno, en aquel momento no lo puede ver, que volviera al día siguiente. Ya podéis imaginar cuando esta noticia la lleva mi padre a nuestra casa, ¿no?, cuando lo que esperábamos eran pues una fecha concreta para que Francisco pudiera volver a casa con nosotros. Entonces, bueno, ahí mi madre entra en un estado bastante depresivo, lógicamente, en un estado de shock importante, y es al día siguiente cuando mi padre y mi hermano tienen que ir a recoger ese supuesto cadáver. Lo que se encuentran es que no hay cadáver. Ahí sale el médico diciendo que lo han incinerado. Cuando preguntan cómo es posible que hayan tomado esa decisión sin consultar con la familia, bueno, no hay muchas explicaciones. Y cuando piden las cenizas, por lo menos para enterrar las cenizas, pues las cenizas han desaparecido misteriosamente y no se encontró nunca ni el cuerpo de mi hermano, ni esas supuestas cenizas, ni hubo nunca una posibilidad de enterramiento.
En aquel momento, claro, tanto mi padre como mi hermano pues entraron en una discusión importante, no tanto porque pensaran que habían robado a mi hermano en aquel momento, en el año 65, plena dictadura, delante de un médico que era una figura de poder, se creían lo que decían los médicos, ¿no? Y mi padre y mi hermano creyeron perfectamente la versión de este médico, esa versión oficial. Lo que dijo el médico es que más o menos que podían estar agradecidos de ese favor que les habían hecho al no tener ellos que ocuparse de nada y que lo mejor era que se marcharan. En definitiva, se tuvieron que ir bajo amenazas y en aquel momento, repito, no creo que, de hecho mi familia no pensó que podía haber sido un robo, pero desde luego que algo muy raro había sucedido, sí. Pasaron pues décadas con esa sensación de extrañeza, de que no entendían qué había podido pasar o qué había podido ocurrir, y cuando surge todo este boom mediático sobre los bebés robados, allá por el 2010, es cuando mis hermanos fundamentalmente, yo no, porque yo siempre he crecido con la idea de que Francisco había fallecido, pero mis hermanos no, como testigos de aquella situación tan extraña, ¿no? Pues empiezan a sospechar, debido a la similitud de nuestro caso con tantos otros, que Francisco podía ser uno de estos niños robados, desaparecidos. Y bueno, empezamos a buscar información, documentación, vemos claramente bastantes contradicciones que nos hacen poner una denuncia en Fiscalía. Esa denuncia, como tantas otras, se archivó. Y ahí, bueno, pues en ese momento, Beatriz, pues, ¿qué podíamos hacer? O quedarnos de brazos cruzados o esperando, cuando pusimos la denuncia, esperando un archivo que sabíamos que se iba a producir, o empezar a movilizarnos y a crear casi como una especie de campaña de sensibilización, de concienciación, a la que llamamos Todos los niños robados son también mis niños, que después derivó en nuestra asociación. Y a partir de esa campaña de concienciación y a partir de vuestro propio caso es cuando fundáis la asociación. Explícanos un poco qué es lo que hacéis en Todos los niños robados son también mis niños. Sé que es una de las asociaciones más activas tanto en la proposición de ley como en la elaboración del informe. ¿Desde cuándo estáis trabajando? ¿Qué actividades? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Sí, pues retomando ese punto, ¿no?, en el que ponemos la denuncia en Fiscalía y que tenemos muy claro que la van a archivar, pues empezamos a hacer estas campañas junto con otras asociaciones. Nosotros en ese momento no éramos asociación, pero vimos que había una posibilidad de movilizaciones reivindicativas de las que no se ocupaban otras asociaciones. Con lo cual, una de las primeras acciones que hicimos fue una recogida de firmas. Recogimos unas 90.000 firmas que llevamos a Fiscalía General del Estado en enero del 2012 y en ese momento decidimos constituir la asociación, simplemente dando una forma jurídica o como entidad jurídica de esa campaña. La asociación lo que hace es fundamentalmente investigar para informar, concienciar y sensibilizar a toda la sociedad de los hechos ocurridos y trabajar con las instituciones para dar una pequeña o gran solución, ya veremos, a todas las víctimas, ¿no?, de estos delitos. Obviamente eso que parece tan simple requiere de una estrategia integral y de trabajar en diferentes ámbitos. Nosotros trabajamos en el ámbito social y académico, con toda una serie de charlas, de publicaciones, de investigaciones que se concretan incluso en tesis doctorales dentro de la asociación, participación en todas las actividades que tengan que ver con difusión de este tema, obviamente en esas investigaciones como por ejemplo la que ha realizado Amnistía Internacional. Esto es una cuestión también importantísima, el hecho de poder acompañar a todas las víctimas en sus búsquedas, es decir, el ámbito social, el académico, el ámbito también legislativo, promoviendo iniciativas legislativas que tienen que ver con este tema. También en el ámbito judicial, participando en la querella argentina y participando dentro de poco en querellas que se están o que se van a presentar aquí, que ya se están
preparando. En el ámbito de los derechos humanos tenemos comunicación con el Comité contra la Desaparición Forzada, el grupo de trabajo también contra la desaparición forzada, con la Asociación Pro Derechos Humanos de España, con Amnistía Internacional. De hecho, desde 2013 colaboramos con ellos en sus campañas sobre las víctimas del franquismo en general y por supuesto en este informe, ¿no?, que han elaborado y para esto, bueno, pues tenemos equipos de trabajo, como es el equipo jurídico compuesto de abogados, el equipo de acción social, el equipo de informes, equipos de archivos digitales, que por cierto en este equipo de archivos digitales es donde trabaja Arantxa Borrachero con otros compañeros y bueno, que es la directora que habéis mencionado del proyecto Mujer y Memoria. Es un trabajo, como digo, integral, un trabajo donde necesitamos a mucha gente, a muchos compañeros y también a víctimas que trabajan con profesionales que son colaboradores nuestros, profesores de la Universidad de Nueva York, como es Arantxa, de la Universidad Complutense, de la Rey Juan Carlos, en fin, profesionales, académicos, abogados especializados en Derecho Internacional de Derechos Humanos, toda una serie de equipo. Es un equipo grande de trabajo con diferentes secciones y en lo que estamos trabajando es en dar esa solución integral que va desde acompañar a las víctimas hasta ayudarlas a interponer su caso ante la justicia. Tanto el informe de Amnistía Internacional que mencionábamos como las iniciativas de vuestra asociación, de todos los niños robados, reclaman esta necesidad de entender la complejidad de los crímenes desde una perspectiva de género, una perspectiva que implica una biopolítica orquestada por el Estado sobre los cuerpos de las mujeres, un ejemplo casi paradigmático de lo que señalaba Foucault. Carmen, ¿cómo se incorpora esta perspectiva en el informe de Amnistía Internacional, esta perspectiva de género? Pues cuando empezamos la investigación, bueno, pues claro, nos planteábamos que era un tema que afectaba mayoritariamente a mujeres, porque eran a ellas a las que se les había sustraído a los bebés, y son ellas las que están en todo ese proceso de búsqueda y son las que siguen teniendo respuestas no demasiado esperanzadoras, o sea, son mujeres a las que no se las crea, a las que se las cuestiona, incluso ahora en estos procesos de búsqueda, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos con una ideología de género franquista muy marcada sobre cuál era el rol y el papel que tenían que tener las mujeres en la época, una ideología que está cargada de propaganda, que se acompaña de leyes para controlar los derechos de las mujeres, controlar su vida, controlar su reproducción, controlar incluso a sus hijos de alguna manera. También se establecen mecanismos para ejercer ese control e incluso hay una serie de informes científicos que van a intentar demostrar por qué a ciertas mujeres se les mueren más los hijos que a otras. Informes científicos que casualmente ponen el foco en un grupo de mujeres que son las que más han sufrido el robo de bebés, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos desde el punto de vista ideológico, pues unas líneas muy marcadas, ¿no? La mujer, una vez pasada la República, en la que la mujer había tenido bastante participación social, que había avanzado en derechos, se va a encontrar con que hay una serie de leyes que se quitan. Las leyes, sobre todo en las que ellas avanzaban, son leyes para controlarlas, tanto a ellas como al resto de la sociedad, pero que tiene especial repercusión en ellas, y se les va a dedicar un rol específico, el de ser madres. Intentan, bueno, de alguna manera responsabilizarlas de cómo va a ser la España del futuro, ¿no? A través de esa maternidad, a través de controlarlas a ellas, se puede controlar a la nueva sociedad franquista. Por un lado, se toman unas medidas contra las mujeres republicanas inicialmente, que intentan castigarlas de alguna manera por su, como has comentado tú antes, ¿no? Por su participación política, por su lucha por avances, por incluso tener familiares con una ideología concreta. Y entonces estas empiezan a poner en marcha una serie de leyes
pues que intentan coartarlas de alguna manera. En el caso sobre todo de las mujeres que están en prisión, ¿no? Hay una ley, casi todas estas leyes son de principios de los 40, en la que se establece que a los hijos e hijas de las mujeres en la cárcel se les pueden estar con sus madres solo hasta los 3 años. A partir de ahí, si no hay una familia, será el Estado quien se haga cargo de ellos. También veíamos, cuando antes comentábamos, pues toda la repatriación de los niños y niñas que salieron durante la Guerra Civil y que no siempre fueron devueltos a sus familias, básicamente porque las familias no iban a garantizar que se les educara de acuerdo a las nuevas normas de la dictadura franquista. Aparte de esto, aparte de estas leyes, bueno, lo que comentaba antes, ¿no? A estas mujeres sí que se las intenta castigar, pero a partir de ahí el control social es mucho más civilino. Se ponen en marcha mecanismos, pues como son la sección femenina, que tiene una serie de programas de educación de cómo ser madre, de cómo atender a los bebés y además estar controladas de alguna manera, ¿no? Es muy importante, o sea, la sociedad franquista considera que es la mujer la que tiene que ser la garante de la moralidad. También hay una serie de leyes que desde nuestro punto de vista podrían amparar de alguna manera pues este robo de bebés, ¿no? Pues hay leyes como por ejemplo la ley del parto anónimo, que es una ley que está en vigor hasta 1999, o sea, hasta hace nada, y que lo que hace es borrar de un plumazo la identidad de la madre. Por un lado se ofrece la posibilidad de quitarte esta vergüenza que es ser madre soltera, pero también es una manera de perderle la pista por completo. Es una ley a la que se terminan acogiendo bastantes mujeres, pero también porque la presión que hay sobre las madres solteras en la época es altísima. No solamente por el tema moral y el tema de vergüenza para la familia, sino porque además tienen muy limitados los derechos. Por ejemplo, no tenían libro de familia. Ellas no tenían libro de familia. Y los libros de familia eran imprescindibles. Si de repente el padre aparecía, que podría estar desaparecido porque no le interesara hacerse cargo del bebé, aparecía al cabo de 10 años, reivindicándose como padre, la patria potestad la tenía él y él era el que tenía autoridad sobre esos hijos. Muchas de estas mujeres terminaban acompañadas o terminaban ingresadas en instituciones que se encargaban del embarazo y del parto, en las que eran muy presionadas para que dieran a esos hijos en adopción. Esto es un tema importante porque, por ejemplo, ahora en la fase de búsqueda, una de las críticas que se está haciendo a las madres que están buscando es que, bueno, básicamente es que ellas se arrepintieron de dar a sus hijos en adopción, ¿no? Y los dieron en su momento y ahora estaban arrepentidas y por eso estaban buscando, sin contemplar, por ejemplo, qué es lo que pasaba a estas mujeres durante todo este tiempo. Luego hay otra serie de leyes, pues por ejemplo, el tema de adopción era un negocio privado, no intervenía el Estado. Se hacía a través de instituciones que estaban a cargo de los niños y los particulares, mediante quizás un abogado y poco más. Esto no se regula hasta 1987, que incluso la ley de adopción de ese año reconoce en su propio preámbulo las irregularidades que se cometían y el tráfico de bebés. Aparte de esto, hay informes científicos, pues de pediatras y demás, que se han estado publicando en la España franquista entre 1938 a 1963, en los que se señalaba pues que hay una serie de perfiles de mujeres a las que se les mueren más los hijos, que es lo que comentaba al principio, ¿no? Son mujeres a lo mejor madres solteras, o son mujeres de familias numerosas, o son mujeres con una situación adquisitiva más baja, de mujeres a las que se les roba a los bebés. Este tipo de informes científicos se publica más o menos hasta 1963. A partir de ahí tienen un papel relevante los hospitales, donde la mujer pierde por completo cualquier tipo de control sobre su parto, son los médicos los que deciden. Ahí es cuando empieza un trato no siempre correcto con ellas, o sea, en cuanto a información, en cuanto a atención, incluso información no solamente de lo que va a pasar en el parto, sino información de lo que ha pasado con su hijo, en el caso de que haya muerto.
En estos hospitales empieza también a cuestionarse mucho toda la información que ellas llevan. Es las mujeres que no saben, o sea, no tienen idea. Y otra de las ideas que también arraiga un poquito desde los centros hospitalarios, se transmite a las familias que las mujeres no superan el duelo de la muerte de sus hijos y que pueden perder la cabeza. Estas cosas son muy relevantes porque siguen siendo las cosas que se están escuchando en todo este proceso de búsqueda de sus hijos y de sus hijas, y se están escuchando hasta el día de hoy, ¿no? Efectivamente, hay una ideología de género que sigue estando lejos de ser superada y que ha servido sin duda para invisibilizar aún más este crimen de lesa humanidad y el régimen de impunidad en el que permanece hasta hoy en día. Si os parece, vamos a terminar este programa hablando de una luz de esperanza, de una propuesta, de la proposición de ley que está siendo discutida desde marzo de 2020 sobre bebés robados. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre los avances que suponen el reconocimiento a las víctimas. Sol, desde vuestra asociación estáis trabajando en las enmiendas a esta proposición de ley. ¿Cuáles son esos avances que la propuesta hace y qué es lo que habría que mejorar? Bueno, en realidad nosotros, más que trabajar en las enmiendas, nosotros como asociación y dentro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, FEACUA, somos las que propusimos el texto, y ahora son los grupos políticos los que están realizando algunas enmiendas, no todos los grupos, pero sí algunos de ellos. Para nosotros, claro, este texto básico recoge obviamente las reivindicaciones históricas. El objetivo principal de la ley es que por fin el Estado español se haga cargo de la búsqueda activa de estas niñas, de estos niños robados, y de investigar estos hechos y de enjuiciar a los culpables de esa desaparición, de esas desapariciones, porque hasta ahora somos las víctimas las que llevamos sobre nuestras espaldas ese intento, ¿no?, de investigar dónde están. Es también crucial el tener en cuenta que es una proposición de ley que se sustenta en los principios de Naciones Unidas del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, y también recoge las recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que visitó a España para investigar precisamente el robo de niñas y niños en nuestro país en mayo del 2017. En cuanto a su articulado, ya digo que bajo este paraguas de los 4 principios de Naciones Unidas recoge nuestras reivindicaciones históricas. Pues, por ejemplo, reconocernos como víctimas de este crimen, ¿no?, que se considera ya desde el artículo 1 como crimen contra la humanidad. Amparar a todas las personas que lo sufrieron, a las familias que buscan y a las personas ya adultas hoy día que buscan su identidad de origen, tanto las víctimas del franquismo como las de la democracia, porque esta ley en su texto comienza, ¿no?, el marco temporal comienza el 17 de julio del 36 y no tiene cierre, por tanto acoge todos estos casos tanto de la dictadura, como digo, y de la democracia. Para poder asegurar estos derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, pues hay diferentes medidas. Poner un ejemplo, ¿no?, porque si no sería muy largo, pues por ejemplo la garantía del derecho al acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados, incluidos los de la Iglesia Católica, y destacando los de las clínicas y hospitales, ¿no? También la realización de sumaciones que estarían sufragadas por el Ministerio de Justicia, la atención médica, jurídica, psicológica gratuita, campañas de información y sensibilización que ahora estamos haciendo en las asociaciones también, pues tendrían que hacerse por parte de los poderes públicos, ¿no?, para que este crimen pues no vuelva a producirse jamás. Con todo esto se cumplirían las recomendaciones de Naciones Unidas, y hay un aspecto muy importante que son los organismos que se crearían. Pues sería una fiscalía especializada, una unidad de investigación de policía judicial, una comisión estatal por el derecho a la identidad y, por supuesto, las herramientas básicas para que estos organismos funcionen, como una base de datos, la base de ADN, que sería un banco
una base de ADN única, centralizada, gratuita, voluntaria, y la participación de las víctimas en algunos de estos organismos, ¿no?, que se pudieran crear. Esta proposición de ley, yo creo que es interesante destacar que lleva en movimiento desde 2017. Es en 2018 cuando la acogen los grupos políticos, se registra ese mismo año y se la toma en consideración, es aprobada por mayoría. Lo que ocurre es que, bueno, al decaer la legislatura, pues decae la ley y en febrero pasado se vuelve a registrar por parte de los grupos políticos. El 23 de junio pasado la toma en consideración se aprobó por mayoría y a partir de septiembre del 2020 están los grupos políticos haciendo el trámite de enmiendas, que por cierto creemos que ya es tiempo suficiente para cerrar este trámite y para poder avanzar en el proceso parlamentario hasta su aprobación. Una cosa clave es que lo que las asociaciones queremos es que este texto básico no se modifique o se modifique lo menos posible, porque está todo lo que queremos que esté. Uh-huh. Con lo cual, esas enmiendas, los grupos políticos tendrán que hacerla con sumo cuidado para no desvirtuar el espíritu de la ley y el articulado que asegura todos nuestros derechos. Y bueno, por último, el recordar que aunque la promueve SEACUA y obviamente nuestra asociación trabaja en SEACUA y la impulsamos desde allí, también nos apoyan organismos de derechos humanos nacionales, internacionales, como Amnistía Internacional, que apoya esta iniciativa legislativa, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Red Argentino-Europea por el Derecho a la Identidad y 16 asociaciones de bebés robados de todo el Estado español. Esto es un triunfo porque en realidad creo que es la primera iniciativa que hacemos como asociaciones y que conseguimos tener todo este apoyo y toda esta centralización de ánimos y de impulso alrededor de una iniciativa tan importante como es esta. Recordar simplemente que SEACUA es la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina. Para los oyentes que nos escuchan, Carmen, ¿cuál es la valoración que hace Amnistía Internacional sobre esta proposición de ley en la que también habéis participado? ¿Cuál es la valoración? Yo voy a ser muy escueta en esto. Nos parece que estamos en un momento de oportunidad histórica, ¿no?, con esta propuesta de ley. Y coincido con Sole que es imprescindible y casi urge ya que se acabe todo el proceso de enmiendas y empiece el trámite de la proposición de ley. Sí que destacaríamos que desde el punto de vista de Amnistía, que esperamos que al final la ley que se apruebe tenga un enfoque global que contemple la complejidad que tienen todas estas situaciones, ¿no?, y que procure abordar los procesos de búsqueda en su totalidad, asegurando un acompañamiento en todas las fases de los procesos. Y para ello nos parece imprescindible pues que haya un mecanismo de carácter estatal que asuma esta coordinación en todo el territorio. Y luego, pues también incidiendo en la parte de género, nos parece fundamental también que haya un reconocimiento público, pues por un lado de la falta de respuesta con estas violaciones de derechos humanos y un reconocimiento público del impacto y daño que ha tenido en las mujeres por razones de género. Bueno, ya para terminar este programa quiero agradecer a las participantes, a Sol Luque, presidenta de la asociación Todos los niños robados son mis niños también, y a Carmen López, periodista en Amnistía Internacional, por su participación. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. También quiero agradecer a Arantxa Borrachero, la directora del proyecto Mujer y Memoria, por habernos cedido los audios que hemos puesto al comienzo de este programa. Como no, a Lourdes Nieto, la realizadora del programa, y a Irene Calvo en los controles técnicos. Para terminar, me gustaría volver a escuchar un pedacito de la banda sonora de la película La voz dormida, inspirada en la novela homónima de Dulce Chacón, que retrata la vida de un grupo de mujeres encarceladas en la posguerra española, interpretada magistralmente por Carmen Agredano. Duerme, mi niña, duerme, la luna te mira, tu madre te quiere. Y el día que
y ya no pueda acunarte. Tendrá dos ojos azules y un corazón para amarte. Duerme, mi niña, duerme. La luna te mira, tu madre te quiere.